Ok, amigos, vamos con el tema ingeniería de audio en Venezuela, un tema muy polémico. Por eso lo titulé también mitos y realidades, ¿no? A la escuela llega mucho alumnado o aspirantes, mejor dicho, de la carrera y del curso. Bueno, su mayor deseo es graduarse de ingenieros de audio, es lo que más preguntan, ¿no? Y bueno, se les explica que en Venezuela no está registrada, aprobada la carrera de ingeniería de audio por el Ministerio de Educación, no está aprobada. Se les dice que si quieren un título formal de ingeniería, pues tienen que remitirse a las carreras clásicas de la ingeniería, como es la ingeniería electrónica, que está relacionada con el audio, o la ingeniería eléctrica, mención telecomunicaciones, de la UCB. Y bueno, a partir de los años 90, con el boom de las telecomunicaciones, la tecnología satelital, los teléfonos celulares, pues se creó la carrera de ingeniería de telecomunicaciones, que también está mucho más cercana a la ingeniería de audio. Y tenemos también otra opción que es el técnico superior universitario en audiovisual, aclarándose que, bueno, la parte de audio de esa carrera es muy elemental, ¿no? Tanto así que, bueno, nuestros alumnos de curso corto de asistente de ingeniero, pues cuando estudian esa carrera arrasan con la materia de audio por la formación que traen nuestra, pues que manejan una cantidad de conceptos de la física, como es potencia eléctrica, la parte electroacústica, decibeles, el cálculo del tiempo de reverberación de una sala, etcétera, ¿no? En cuanto a la palabra ingeniero, pues si nos remitimos al diccionario de la RAE, conseguimos que lo define como una persona que maneja ciencias exactas, sobre todo para el diseño, pues, de soluciones. Y la palabra ingeniero viene bueno, de dos fuentes, ¿no? Uno dicen que es de la época de los ferrocarriles, que a los operadores de máquinas, engine en inglés, se les decía ingeniero, y también del origen de la palabra ingenio, ¿no? El del latín, porque el ingeniero hace eso, se las ingenia, pues. Si nos vamos al diccionario norteamericano de la Webster, la definición es bastante similar en cuanto a ingeniería, pero hay algo particular en cuanto a la definición de ingeniero, que tiene cuatro definiciones, ¿no? La última llama la atención porque dice que también es una persona que opera o supervisa una máquina o un aparato, lo cual da cabida para toda esa serie de profesionales del audio que se titulan ingenieros de audio, a los cuales se les dice ingenieros de audio, ¿no? Digamos, sería una puerta abierta a eso. ¿Dónde se graduó el primer ingeniero? Bueno, a los alumnos yo les aclaro que eh, ser pionero en una carrera pues tiene una cantidad de ventajas en muchas ocasiones, ¿no? Por ejemplo, una vez leí que existía un técnico superior universitario en carpintería, ¿no? Y yo les hacía la reflexión, pues, que quién va a dar clase en ese técnico superior universitario. Eventualmente, pues, tendrá que darte clase algún carpintero y normalmente la mayoría de los carpinteros, pues, no tienen una formación universitaria, sí, algunos inclusive ni siquiera de educación media. Entonces, ¿cómo se podría manejar eso en el nacimiento de las nuevas carreras? Bueno, los ministerios de educación del mundo, pues, conocen este fenómeno del nacimiento de nuevas carreras y ellos han creado una figura, pues, que da cabida para esto, porque originalmente tú contratarías arquitectos colegiados que se dediquen a la industria de la madera, pero nunca vas a tener suficiente para todo lo que tienes que enseñar, de manera que siempre vas a tener que recurrir a profesionales del oficio que no sean universitarios. Por eso existe una figura que se llama formación de formadores, donde mientras el profesor está formando a los alumnos en un semestre, pues el, el ente gubernamental lo está evaluando a él como profesor y termina dándole un certificado de profesor universitario, aún sin ser un egresado universitario. También les hago, digamos, la reflexión
de dónde se graduó el primer médico o dónde se graduó el primer ingeniero. Si él fue el primer ingeniero, ¿en qué universidad estudió? Si fue el primer médico, ¿en qué universidad estudió? ¿No? Eso se llama ser una carrera pionera. El primer ingeniero, digamos, se dice que fue Imhotep en 2500 a.C. y, bueno, alguna fecha lo sitúa en 1700. Y de la ingeniería analítica se dice que fue Fourier, claro, saltándonos a Arquímedes, ¿no? Fourier, que era un personaje sumamente interesante, políglota, culto, literato, filósofo, militar y por supuesto matemático de los mejores excepcionales, ¿no? El hombre que desarrolló todas las teorías en las que hoy se basa mucho la ingeniería y lo más admirable es que lo hizo a partir del estudio de cuerdas elásticas, ¿no? Porque no había instrumentos en esa época. Las primeras universidades que enseñaron ingeniería en el mundo están en Europa, ¿no? En la cuna de la civilización. En Checoslovaquia eh, se fundó en 1707 y la alemana se fundó en 1745. El primer título de ingeniero en el mundo, en Estados Unidos, se otorgó en 1845 y la carrera duraba un año. El programa internacional, si buscamos internacionalmente los pensos de ingeniería, vamos a conseguir que hay una constante, ¿no? Todas las ingenierías tienen básicamente 4 cálculos matemáticos, análisis 1, análisis 2, 3 y 4. Y bueno, hay pocas excepciones, pues la ingeniería forestal, vi por allí que hay casos que tienen 2 cálculos nada más, y lamentablemente la ingeniería de sistemas también es muy común que tenga solamente 2 cálculos, lo cual trae unas consecuencias en cuanto a lo que es proyectar que todos las pagamos cuando usamos las computadoras y se trancan, etcétera, etcétera. Lo cierto es que sí, que básicamente son 4 análisis matemáticos y bueno, hay un quinto análisis. En el caso, por ejemplo, en la Universidad de Santa María, pues ahí hay cálculo numérico como análisis 5. Y en la Universidad Central de Venezuela, si vas a estudiar ingeniería eléctrica, pues vas a ver sistemas lineales. La Sociedad de Ingenieros de Audio se creó en 1948 en la ciudad de Nueva York. Destacan ahí 4 personalidades. El caso de Norman Pickering, creador de las agujas para tocadiscos análogos Pickering. Y destaca también Lindenberg, de la empresa Fairchild, también muy relacionada al medio del audio. Ellos hicieron su primer encuentro en marzo de ese año. Estuvo ahí destacado también Harvey Fletcher, ¿no? De la Graham Bell, que sabemos que tiene una trayectoria súper interesante en el mundo de la ingeniería de audio. Ellos hicieron esto pues porque sentían la necesidad de que se agremiaran los especialistas de sonido, que muchos de ellos venían del área de la ingeniería eléctrica y electrónica, y bueno, se agremiaran allí para, digamos, defender sus intereses, tener puntos comunes, intercambiar información, etcétera, porque estaba el boom del crecimiento exponencial del sonido en el cine y el sonido en la radio. La matemática y el audio. Bueno, este es un punto, yo diría que es el más polémico de todos. Los ingenieros de audio actualmente, los que son por experiencia, pues pelean pues a rabiar este tema. Todo el mundo, pues la matemática no es la más popular de las materias, ¿no? Porque realmente es una materia que exige muchísimo y mucho esfuerzo, ¿no? Los mejores siempre son pocos. Y bueno, el asunto con la matemática es que el primer problema que yo veo es que en el tercer mundo la matemática siempre se le ha vendido como protagonista principal y no como lo que debe ser, que es un protagonista auxiliar, es una herramienta auxiliar que tú utilizas para explicar tus experiencias y para explicar los fenómenos que presenta tu profesión. Y en el tercer mundo, pues pretenden que un ingeniero
sea un matemático puro. En el primer mundo ellos manejan más que todo la práctica, ¿no? Es decir, que tú seas práctico y sepas utilizarla. Por ejemplo, usan la política de lo que ves en la pizarra va para el examen, ¿no? What you see, what you get. Y no así, pues aquí en Latinoamérica, pues te ponen una cosa en la pizarra y cuando vas al examen es una cosa totalmente distinta y ves cómo te las arreglas. El aspecto matemático es importante destacar lo siguiente, aparte de esa distorsión de vendernos como protagonistas de la matemática, que no lo es, no debe serlo. El otro punto es que la matemática definitivamente te expande, te cambia, te amplía la capacidad mental, porque te exige realmente lo que se llama pensamiento elaborado, pensamiento estructurado, ¿no? Complejo. Y la matemática, esas exigencias, pues que tú tengas que estar, cuando tú lees un párrafo de un libro de matemática, te vas a encontrar que, bueno, nada más 2 líneas del libro ya te ocasionan un trauma, ¿no? Porque te dice de repente, mira, esta función debe ser continua en el intervalo, X debe estar en el intervalo entre A y B y debe pertenecer a los números reales y siempre mayor que cero, o mayor o igual que cero. Sí, ya cuando tú lees 2 líneas, si tú no llevas, no tienes una concentración para eso, no puedes concatenar todas esas informaciones y esas teorías de las que te están hablando y te pierdes y tiendes a rechazarlas de inmediato. Ella exige un esfuerzo que es la repetición, el ejercicio, pues los mejores siempre se ejercita, un karateca, una persona que dispare blanco, una persona, un músico, pues, ¿no? Tú no puedes pretender ser el mejor guitarrista del mundo si practicas 2 horas a la semana guitarra, ¿no? Estos guitarristas a veces pasan 4 horas diarias durante su vida practicando con la guitarra, ¿no? Entonces, eso es importante destacarlo, que la matemática te da capacidad de abstracción, lo que quiere decir que tú ves cosas que los demás o el común normalmente no ve. Y eso te permite entonces proyectar a futuro y evitar que sucedan cosas que no deben suceder. Esa es la capacidad que te da la matemática. Si tú pones 10 profesionales del sonido frente a un sistema de audio que tiene una falla y uno de ellos maneja cálculo, yo apuesto que el que maneja cálculo es más probable el que solucione el problema, a veces sin tocar el equipo, que es la parte interesante de lo que hace la matemática, porque él mentalmente recorre todo el sistema y trata y detecta dónde puede estar la falla. Los otros que no manejen esto, vas a ver que normalmente se van al equipo, a veces lo desmantelan, lo desarman, los ves que mueven los cables, los cambian los cables, sí, error y ensayo, ¿no? Y ese tiempo en algunas situaciones es muy delicado. Lo otro también que tenemos que mencionar, bueno, criterio, una opinión personal. Yo estoy convencido que el que maneja cálculo matemático eh, escucha más detalles en el sonido. Hay excepciones, pues un músico dedicado, un músico serio, un audiófilo, pues son personas que desarrollan una capacidad auditiva también por encima del promedio. Pero yo estoy seguro de lo que acabo de decir con respecto al que maneje números, ¿no? Y la forma de manejarlo, bueno, es decir, ya sabemos primarias aritmética, secundaria álgebra y en la universidad tenemos cálculo. Cada nivel que superes te va a ser superior. Bueno, la parte de mejor música que matemática se refiere a un comentario que recibo mucho de las madres que van a la escuela, pues hablando de que a su hijo le gusta la musiquita y aquí hay un detalle que destacar, ¿no? Mucha gente se refugia, jóvenes se refugian en la música por múltiples motivos, pero a veces porque la música les puede dar de repente un éxito joven y obtener muchos recursos o beneficios jóvenes, lo cual trae otras consecuencias y otros problemas, ¿no? Y bueno, ellos pues huyéndole a veces a la educación formal, pues se refugian en la música. Y si te vas a dedicar seriamente a la música, pues hay una noticia que tienes que saber, que es que la música seria normalmente es más exigente que la matemática. Un director de orquesta no solamente tiene que manejar toda esa compleja simbología de lo que es la parte del solfeo,
sino que aparte de eso debe hacer la conexión entre esa simbología y los movimientos corporales, ¿no? Y la parte de manejo de extremidades, la digitación, sí, soplar un instrumento de viento, etcétera. Así que realmente la música tiende a ser mucho más compleja la exigencia que la matemática. ¿Dónde se estudia ingeniería? Bueno, en Latinoamérica yo no he hecho un recuento últimamente, pero las referencias que tengo, pues, más clásicas son la Universidad Austral de Chile, que imparte lo que es ingeniería electroacústica y que es una materia, una carrera pesada. Yo recomiendo más que te pongas a estudiar física pura. Y la Universidad Buenaventura de Colombia también tiene aprobada la ingeniería de audio formalmente. Ambas comparten de manera curiosa los pensum, ¿no? Si nos vamos al pensum del semestre 1, pues al pensum de la carrera, el básico de ingeniería, vemos que en el semestre 1 ven cálculo diferencial, álgebra lineal, en el semestre 2 ven cálculo integral, física mecánica, en el semestre 3 ecuaciones diferenciales, electricidad y magnetismo, en el semestre 4 cálculo multivariado y métodos numéricos. Entonces ya vemos que se cumple pues ese factor común que son 4 cálculos para la parte del básico de ingeniería. Bien, ¿qué se hace para que nazca la carrera? Muchos alumnos pues a veces reclaman, bueno, pero ¿por qué no se ha hecho la carrera? Sí. Bueno, esto es un tema realmente complejo, ¿no? Sí, en nuestro país, por ejemplo, para aprobar un TSU son 11 años con una cantidad de requisitos, bueno, no vamos a entrar en detalle. Pero aparte de eso, pues yo les digo a los alumnos que cuando egresen tienen que hacer también trabajo social y tener presencia social. Yo les pregunto a ellos, si tú vas a una fiesta donde está un profesional del audio, normalmente tienden a responderte 2 o 3 de cada 10, pues está trabajando. Y bueno, ahí hay un error, pues decir, ok, está bien, tú tienes que trabajar, ese es tu oficio, ¿no? Pero de vez en cuando tienes que también tener presencia social, pues si tu presencia social no existe. Entonces, eso de que como el audio es una de las carreras agradables, pues tú tiendes a ser irreverente, entonces, bueno, no te gusta vestirte formal, tú eres un chico joven y a veces quieres ser eternamente joven. Y eso crea un problema, porque cuando tú eres formal y asistes a la fiesta porque eres una persona que tiene buena presencia, tiene cultura de conversación, y ponle tú que estés en un momento determinado conversando con una persona que resulta ser el ministro de Educación de tu país y conversas largamente con él tomándote unos tragos y llega un momento que el señor se emociona tanto de tu conversación que te dice, caramba, joven, ¿y usted a qué se dedica? Y tú le dices, no, yo me dedico al sonido. Ah, ¿y en qué universidad se graduó? No, en ninguna, porque nosotros no tenemos carrera. Bueno, aquí donde el ministro de repente puede decir, pero ¿cómo que ustedes no tienen carrera si ustedes son muy importantes, un pilar de la sociedad? Sí, no son, señor. Y bueno, a partir de ahí, en poco tiempo, aprueban por decreto la carrera de ingeniería de audio. Pero como la gente de audio, pues, no va a las fiestas de invitados, pues nunca va a conocer a ese ministro y eso por ahí no va a funcionar. Y eso hay que corregir. Fíjate la gente de computación, ¿no? La carrera nuestra tiene como 100 años, la de ellos tiene poco menos de 40 años y ya ellos tienen TSU, tienen licenciatura, posgrados, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos sí se ponen de vez en cuando la corbata y pescan alguna conferencia gratuita en un hotel 5 estrellas y se van para allá a oír su conferencia y a relacionarse con otros profesionales. Así funciona. En la escuela, ¿qué te ofrecemos? Bueno, nosotros ofrecemos 3 análisis matemáticos basados pues en lo que es el principio de ingeniería de sistema e ingeniería forestal. Ellos tienen 2. Los 3 análisis matemáticos nuestros pues no tienen el requerimiento de una ingeniería formal ni el de un técnico superior universitario formal, pero definitivamente son análisis matemáticos. Lo que pasa es que nosotros lo enfocamos directamente al uso, a la aplicación de audio. Todos los problemas no son problemas de los que encuentras en un libro de cálculo, que normalmente son problemas diseñados para un profesional que va a trabajar en un laboratorio en Suiza o en Alemania,
sino que los problemas nuestros son prácticos y entonces tienden a agradarte mucho cuando los entiendes. Voy a poner un ejemplo acá rápidamente de lo que es la matemática enseñada de una manera con un enfoque distinto al que nos los enseña, ¿no? Aquí rápidamente podemos ver a la izquierda un gráfico que suponte tú que hiciste una medición y tienes algunos aparatos y bueno, entre esos aparatos tienes un osciloscopio y con un micrófono llegas y mides o tratas de medir pues la reverberación de un sitio, ¿no? Una especie de eco, pues, ¿eh? Entonces tú dices hola, 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 hola y va disminuyendo, ¿no? Entonces fíjate, tú notas que en el osciloscopio te aparece de repente esta gráfica y bueno, tú te buscas un libro de cálculo y lo ojeas completamente, las 1100 páginas que tiene. Y bueno, te consigues una gráfica que se parece o es igual a esta. Le buscas la ecuación que sale en el libro. Te puedes ir entonces a un software matemático como MATLAB o Maple y colocas la palabra plot y pones ahí tu función, tus límites y bueno, se proyecta entonces la gráfica y tú puedes entonces decir que el tiempo de reverberación está explicado por medio de esta fórmula. Y te puedes convertir en un conferencista internacional con eso. Y esta fórmula podría hasta tener tu nombre y apellido, ¿no? Aquí en la gráfica de la derecha, pues es similar a lo que acabo de decir. De repente colocas un micrófono acá y vas con un radio constante, una distancia constante, pues vas en círculo midiendo con un altavoz, pues vas colocando el altavoz en diferentes puntos y mides la salida eléctrica del micrófono y vas anotando en una tabla esos valores y después haces esta gráfica. Esto es y cuando lo buscas en el libro de cálculo, pues vas a encontrarte que esto es una cardioide y que tiene una función matemática, una fórmula que la define y la dibuja. Así es que funciona la matemática, digamos, con un objetivo inverso al que nos vende. Las conclusiones. Bueno, tú te puedes seguir llamando ingeniero de audio toda la vida y podríamos decir que según el diccionario de la Webster, pues no estás cometiendo ningún delito allí, ¿no? Lo otro es que, bueno, sí tienes unas limitaciones, no puedes firmar planos legales a menos que haya algún tipo de sección allí, no eres colegiado, ¿no? Y eso trae también otras consecuencias y también podría hacerte pasar un mal rato, un mal momento en tu profesión y en las redes, con las redes es todavía más pesado porque alguna persona podría hacer un comentario que no te va a gustar con respecto a que te esté llamando ingeniero. Lo otro, bueno, sí, en efecto, los mejores siempre requieren más esfuerzo, como ya lo mencioné, y bueno, esas exigencias de ciencias exactas corresponden a esta parte. En una ocasión un alumno le estaba explicando yo un ejercicio en el curso corto de 4 meses sobre diseñar o construir un decibelímetro rudimentario. Este alumno pues no le gustaba la matemática y yo expliqué cómo se hacía. Pues mira, tienes un micrófono que reconoce las especificaciones, tienes un multímetro que mide milivoltios, mides la salida del micrófono, agarras ese valor, lo conviertes con esta regla de 3, lo metes en la fórmula de decibeles y te da entonces cuántos decibeles está enviando el micrófono a su salida. Y este alumno decía que para qué aprender eso, si él podía bajar una aplicación en el celular y ya era un decibelímetro. Y yo recuerdo que eso me movió el piso, pero la respuesta que le di fue la siguiente. Le dije, mira, la escuela nuestra pretende que los profesionales que está formando, pues, sean profesionales que diseñen y creen soluciones. Y nosotros no queremos indiecitos latinoamericanos. Es decir, el indiecito latinoamericano para nosotros es ese personaje tradicional que está esperando que en Europa o en Estados Unidos hagan una aplicación para él bajarla en su celular e impresionarse, ¿no? Nosotros queremos que ustedes sean los creadores y para que sean los creadores tienen que saber el origen y el saber el origen de estos fenómenos, de dónde salen y cómo se hacen para que se inspiren a hacer estudios más profundos o más serios.
Bien, las repercusiones legales también hay que tomarlas en cuenta con respecto a ejercer una carrera, ¿no? Son 10 años de pena en el Código Penal venezolano por negligencia profesional. Cuando cuelgas una corneta en un techo, etcétera, etcétera, realmente. Ahí se requieren a veces inclusive de profesionales, de profesiones auxiliares, como ingeniero mecánico, ingeniero civil. Nosotros con el método que tenemos hemos logrado realmente cosas maravillosas en el ámbito de las ciencias exactas. Nos han llegado al curso de 4 meses alumnos con tercer año de bachillerato aprobado que no habían visto el logaritmo en cuarto año y cuando se los explicamos lo entienden también que salen felices. Muchos alumnos nuestros de 4 meses terminan yéndose a estudiar ingeniería porque se inspiran, porque por primera vez pueden tocar y nos los dicen, ¿no? Pues, profesor, ahora yo entiendo para qué sirve la matemática, es decir, qué maravilloso esta herramienta. Bien, entonces, bueno, ya sabemos que a qué atenernos. Espero que esto haya aclarado algunos puntos con respecto a este tema que seguirá creando polémica. Pero por lo menos sí dejamos sentado como institución cuál es nuestra óptica seria de lo que debe ser la profesión. Gracias.